¿qué tal? Bienvenidos a Noticias 22. Como siempre, es un placer saludarlos en esta mitad de semana, miércoles internacional. Estaremos viajando a Japón, a Alemania, a Venezuela. Un programa muy rico, muy variado. Los ecos de la FIL, continuamos con ellos. Los invitamos a que se queden con nosotros. Hola, Laura Regis, a la traducción de lenguas de cine mexicana. Hola, mi estimado amigo Juan Manuel Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te encuentras? Pues sí, estamos ya a punto de comenzar aquí en Noticias 22 con toda esta oferta que estás anunciando, además de que tendremos también cosas interesantes en torno a los libros en estas ventas de fin de año. Rafael, si vamos precisamente con un tema que tiene que ver con novela, Cristina Rivera Garza, Fernanda Melchor y Julián Herbert han otorgado la 6ª edición del premio Mauricio Achar a Eduardo San García. Para comenzar el programa vamos a revisar las páginas de esta que es la novela ganadora, Anna Thalberg. El escritor jalisciense Eduardo San García fue anunciado como el ganador del premio Mauricio Achar Literatura Random House 2020 por la novela Anna Thalberg, una historia de brujería y persecución inquisitorial que adquiere una vigencia contemporánea. Pues esta novela trata sobre el tema de la brujería, ¿no? De la caza de brujas en Europa, allá por el siglo XVI-XVII, ¿no? Como pues toda esta maquinaria surgida de la Iglesia, la Inquisición, pues fue utilizada, ¿no? Como una manera como una herramienta de control que iba más allá de esta supuesta brujería, ¿no? Que iba más bien a una control a una cuestión de control político, control social, para tratar pues de frenar todo este fenómeno de la Reforma Protestante, ¿no? El jurado, compuesto por los escritores Cristina Rivera Garza, Julián Herbert y Fernanda Melchor, declaró la obra ganadora por tratarse de una novela arriesgada, con un complejo y virtuoso manejo del punto de vista. El origen de esta obra pues fue la lectura de un pasaje de El mundo y sus demonios, de Carl Sagan, donde habla justamente de esto, ¿no? De cómo la persecución se dio, cómo toda esta paranoia llegó a todos los estratos de la población, qué creía la gente común que hacían las brujas, cuáles eran los rituales en los que supuestamente participaban y demás, y luego pues ya de ahí tratar de armar una historia que fuera coherente, ¿no? Sobre todo porque esta mujer no es una bruja, no ha participado jamás en estos rituales, así que había que buscar la manera de incluir todo esto, pues a pesar de que ella no formaba parte, ¿no? Y pues de ahí pues surgen estas voces en la novela que la acusan, estas voces que la defienden y demás. La novela fue seleccionada entre más de 800 obras candidatas del concurso, que por 6º año consecutivo recuerda a Mauricio Achar, creador de las librerías Gandhi. Noticias 22, Omar Vera. Pues muchas felicidades a Eduardo. Hay que leer esta novela indiscutiblemente para regalarla en este fin de año. Y precisamente a pocas semanas de que culmine el 2020, la Secretaría de Cultura presenta el primer análisis del Registro Nacional de Espacios, Prácticas y Agentes Culturales, TELAR. La Secretaría de Cultura ha presentado el primer análisis del Registro Nacional de Espacios, Prácticas y Agentes Culturales, TELAR, una iniciativa que emprendió en mayo del 2019 con el objetivo de obtener información precisa y actualizada sobre los temas que interesan a comunidades y culturas locales, así como las condiciones socioeconómicas que existen para ejercer el derecho a la cultura en estos sitios. Todo a través del acercamiento y reconocimiento de los agentes culturales, elementos clave para la definición de políticas culturales. La información que recopila el informe se realizó con corte al 19 de agosto, cuando había inscritos 19.279 agentes. No obstante, el registro hasta este mes contabilizaba más de 26.000 agentes culturales, quienes han proporcionado información para su identificación, perfil sociodemográfico, vínculo con instituciones públicas, entre otros datos.
Es importante mencionar que TELAR comenzó en 2019 con el registro presencial de agentes culturales en 307 municipios con alto rezago social en todo el país y en zonas con limitado o nulo acceso a Internet, donde tuvo presencia el programa de cultura comunitaria. El pasado mes de junio se abrió su modalidad en línea para convertirse en una plataforma virtual donde las personas y organizaciones culturales que se registran pueden tejer redes e interactuar. Entre los datos que arroja el informe, disponible a partir de hoy en la plataforma telar.cultura.gov.mx, encontramos que 65.67% de los agentes culturales registrados tiene entre 30 y 59 años de edad, un 11.61% pertenece al sector de adultos mayores y un 22.72% son jóvenes de entre 18 a 29 años. Sabemos también que el 54.9% son mujeres, sin embargo, la mayoría reporta dificultades para generar ingresos suficientes y acceder a espacios y posiciones históricamente reservadas para hombres. En cuanto a la distribución de artistas y creadores en las diferentes disciplinas artísticas, el ámbito más representado son las artes vivas y escénicas, con un 17.76%. Le siguen la música, con un 16.23%, y las prácticas artesanales u oficios tradicionales con 15.23%. Respecto a los espacios destinados para realizar actividades culturales, el 31.82% menciona que las practican en lugares privados, un 25.9% en lugares especializados como teatros, salas de conciertos, galerías o ferias de artesanías y el 33.61% en espacios públicos abiertos y cerrados. En lo que respecta al nivel de ingresos en términos de salarios mínimos por actividad, en los registros es visible que más de la mitad de agentes culturales de prácticamente todos los ámbitos perciben un salario mínimo o incluso menos. Las prácticas artesanales, el oficio tradicional, el arte utilitario, el diseño, el arte digital y multimedia son las áreas donde se reciben los ingresos más bajos. Estos son solo algunos de los datos que la plataforma TELAR ha logrado recabar y que periódicamente estará actualizando para su libre descarga y consulta. El registro está abierto permanentemente a través de telar.cultura.gov.mx. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Vamos a hablar ahora de libros, de venta de libros en este fin de año. El Fondo nos trae grandes ofertas a través de la iniciativa Pasión por la Lectura. Enseguida vamos a conocer algunos de los títulos que tendrán grandes descuentos. A partir del 12 de diciembre y hasta el 6 de enero, el Fondo de Cultura Económica pondrá en marcha Pasión por la Lectura, en donde pondrá más de 2,000 libros en oferta en cerca de 90 librerías en todo el país e Internet. Estuvimos reuniendo a lo largo del año libros que conseguimos en España, canjes que hicimos en Venezuela, libros que nos trajimos de Argentina, revisamos bodegas para ver qué cosas interesantes había ahí perdidas, revisamos bodegas de librerías, revisamos material del fondo que podíamos poner en descuento hasta del 60, 70% en algunos casos. Y con todo este material preparamos una cosa que se va a llamar Pasión por la Lectura. Algunos títulos que tendrán descuentos son Tarzán de Edward Rice Burroughs, los tomos de la colección de historia y breviarios, así también las obras reunidas de Carlos Fuentes, Elena Garro, Margot Glantz y Juan García Ponce, la colección Etiqueta Negra de la editorial española Júcar, que tiene la mejor selección de literatura policíaca en español, se venderá a 50 pesos. En algunos casos los costos más $1. En algunos casos, en otros descuentos generosos. El fondo no va a perder dinero en esta operación, pero el objetivo no es ganar dinero, no es una operación básicamente mercantil. El objetivo es poner miles de libros en circulación entre los lectores jóvenes, niños, regalos para los niños. Vamos a tener 35% de descuento en literatura infantil y juvenil. Va a haber una oferta de divulgación de la ciencia, también importante, y va a haber una oferta de libros de arte, no tan importante en número de libros, pero sí en el descenso de los precios. El libro de arte siempre fue una producción que teníamos atorada en el fondo de varias editoriales. Va a haber ofertas a mitad de precio de lo que costaban normalmente los libros de arte. Habrá más de 100 paquetes de diversos autores y géneros, y para los libros de los cuales se tienen pocos ejemplares, se inaugura la modalidad de teléfono rojo, la cual
consiste en una oferta instantánea para ciertos títulos. Y por otro lado vas a poder comprar empaquetando, por ejemplo, las memorias de Einstein, los 2 tomos van juntos, o la gran novela de Daniel Chavarrías, Policíaco Espionaje, La Sexta Isla, van los 2 tomos juntos, o algunos libros, las 3 novelas de Richard Stark, que era el seudónimo favorito de Donald Westlake, el creador de aquella serie que se llamó A Quemarropa. Vamos a tener que juntarlas al programa todos los días a las 9, donde se van a estar dando noticias de las ofertas y va a estar funcionando el teléfono rojo. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, muy al pendiente, títulos muy, muy atractivos los que nos ofrece el Fondo de Cultura Económica. Y ahora nos vamos a la música, porque mañana la Fonoteca Nacional celebra sus primeros 12 años de historia con un concierto conmemorativo a cargo de la agrupación Yastet. Nivada presenta. Un 10 de diciembre de hace 12 años abrió sus puertas en el barrio de Santa Catarina, en pleno corazón de Coyoacán, la Fonoteca Nacional, guardián del patrimonio sonoro del país, que adoptó como sede la Casa Alvarado, un edificio del siglo XVIII construido con influencia andaluza y morisca. En este sitio, la Casa de los Sonidos de México ha impulsado a lo largo de su breve historia todo tipo de actividades artísticas, académicas, culturales y recreativas relacionadas con el fenómeno sonoro a fin de fomentar una cultura de la escucha entre el público. La celebración por sus 12 años de existencia no será la excepción. A las 8 de la noche de mañana, la institución transmitirá un concierto conmemorativo a cargo de la joven agrupación Yastet a través de su página de Facebook y de la plataforma Contigo en la Distancia, para celebrar así, entre ritmos sincopados y el vigor de una nueva generación de talentos, su 12º aniversario. Yastet es un sexteto de jóvenes mexicanos que originalmente participaron en la Big Band Infantil y Juvenil de México, dirigidos por el reconocido jazzista Pavel Loaria. La agrupación tiene como objetivo promover el jazz entre la comunidad más joven de la Ciudad de México, así como proyectar el nuevo talento nacional. La joven banda está integrada por los saxofonistas Pavel Loaria, Misaí Vázquez, el trompetista Gustavo Gómez, el contrabajista Joshua Pardillo, el baterista Rodrigo García y el guitarrista César Miyaki. El grupo interpretará piezas de figuras ilustres del género como Charlie Parker, Bill Strayhorn, Leo Parker, entre otros. No lo olvide, el concierto por los 12 años de la Fonoteca, grabado con todas las medidas de prevención en sus instalaciones, podrá disfrutarse mañana a las 8 de la noche en contiguenladistancia.cultura.gov.mx y a través de Facebook Live. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Es momento para hacer una pausa. Al regresar vamos a hacer nuestro recorrido internacional. ¿Cómo evoluciona un país donde todos los días se violenta y se mata a niñas y mujeres? Las mexicanas hemos salido a la calle a luchar por un país que no está luchando por nosotras, a enfrentar un pasado que nos ha condenado a la violencia y a la muerte. Nuestra lucha es por la igualdad, por la libertad, por la tierra, por la vida. Es por un mejor futuro, y no hay futuro sin nosotras. Hagamos un nuevo trato con y por las mujeres, porque la evolución mexicana será feminista o no será. Movimiento Ciudadano. Fascinada, yo dije, pero ¿quién es esta tía? Esta era la Marie Curie fría que yo creía y tal. Marie Curie es la única persona, hombre o mujer, que ha ganado 2 premios Nobel en 2 categorías distintas. Apedrearon su casa, llegaron las turbas de linchadores, apedrearon su casa con ella y las niñas encerradas dentro. La FIL también es ciencia. ¿Quién rayos fue Marie Curie? Participa Rosa Montero. FIL Guadalajara 2020. Estreno. Jueves 10 de diciembre, 12 horas. Lo mejor de la FIL por Canal 22. Nuestro periplo por el mundo comienza en la capital japonesa. Hoy es miércoles de Diáspora Cultural. Así es, ya está aquí con nosotros Edgardo Bermejo, quien nos va a llevar hasta la capital de Japón para conocer la historia de Braulio Álvarez. ¿Cómo estás, Edgardo?
Bien, güey, Manuel, muchas gracias. Pues sí, vamos a empezar a partir de esta semana una serie para revisar la presencia de los creadores mexicanos que residen en Japón, un país que hasta ahora no hemos visitado en este espacio semanal. Hay una comunidad muy importante, güey, Mansin, de mexicanos en Japón, de creadores mexicanos, y yo iba a presentar esta serie con motivo de las Olimpiadas del verano, que bueno, pues finalmente no se realizaron. Esperemos que las del 2021 sí se realicen, que tengamos Juegos Olímpicos en un mundo libre de coronavirus. Y por lo pronto vamos a empezar nuestro viaje por Japón presentando precisamente, como lo has mencionado, a Braulio Álvarez. Él es un talentoso bailarín y coreógrafo mexicano que forma parte del Ballet de Tokio, que es una compañía pues con un gran prestigio internacional. Pero antes de continuar con el... Vamos a ver un video muy corto para presentar a nuestro invitado esta semana. Se trata de un promocional de una pieza coreográfica que estrenó el Ballet de Tokio en 2019 y que la coreografía fue realizada precisamente por Braulio Álvarez. Y es a partir del danzón número 2 de Arturo Márquez. Como es muy común decirlo aquí, en la diáspora cultural, pues es que nuestros representantes fuera del país son puentes que no solo nos representan, sino que van llevando a donde están, van creando vínculos con los creadores mexicanos y con la cultura mexicana contemporánea. Este es el caso de lo que vamos a ver ahora mismo y regresamos para hablar de Braulio. Interesante, Edgardo, cuando pensamos en este vínculo a través de la música de Márquez, pero también intrigante si vemos que México y Japón han tenido unas relaciones bilaterales fundadas en lo cultural desde hace mucho tiempo y de lo que poco se sabe. Así es, se sabe poco de esa relación, como se sabe poco que además de Isaac Hernández y nuestra grandísima Elisa Carrillo, hay otros mexicanos bailarines triunfando en el mundo. Por eso vale mucho la pena empezar esta serie con Japón hablando de Braulio. Él nació en la Ciudad de México, se formó en la Academia de Ballet del Pedregal y en 2005... hace ya 15 años, salió de México, obtuvo una beca para perfeccionarse en una academia de ballet de California. Participó también en este famoso Premio Internacional de Danza Juvenil que se organiza en la ciudad de Lausana, en Suiza. Ahí estuvo, es un concurso que se hace para chicos de entre 15 y 18 años de edad. Ahí se presentó y eso le abrió las puertas de Europa. A partir de ahí fue que lo aceptaron en la Academia de Ballet de Hamburgo, en Alemania. Ahí se acabó perfeccionando y finalmente al terminar sus estudios lo incorporaron como parte del elenco del Ballet de Hamburgo. Estuvo 5 años con el Ballet de Hamburgo, se presentó por todas partes, pero imagínate tú, en la Ópera de París, en el Bolshoi de Moscú. Y hace 4 años fue que lo ficharon para el Ballet de Tokio. Fíjate, es el primer mexicano, no solo el primer mexicano, el primer extranjero que forma parte de esta compañía. Y al mismo tiempo que ya se incorporó al Ballet de Tokio, pues empezó a desarrollarse como coreógrafo, como ahora vemos con esta pieza que ha realizado basada en Arturo Márquez. Es también un chico muy joven que se ha, digamos, echado un clavado, ha tenido una inmersión total en la cultura japonesa, ahora practica la caligrafía, ya domina el japonés y pues a sus 20 y pocos años es nuestro primer invitado desde Japón para esta diáspora cultural, güey, Nancy. Pues me parece muy interesante, Edgardo. Ya estoy muy interesado muy atento de qué es lo que nos compartirás de ese país, porque insisto, desde los años 50 hay un vínculo cultural entre estos dos países de manera formal que es verdaderamente fascinante y que no terminamos de conocer todavía. Así es, yo diría desde principios del siglo XX con los diplomáticos y escritores mexicanos que estuvieron por allá, pero ya hablaremos de eso más adelante. Perfecto, pues un abrazo, Edgardo, y nos vemos pronto. Nos vemos pronto.
Rafael, pues de Japón, ¿qué te parece si nos vamos hacia Alemania? Tú tienes una información allá con Deutsche Welle. En efecto, mi estimado Weyman, de manera particular en Potsdam, en esta ciudad, se llevó a cabo la entrega de los premios del concurso más innovador para la gestión y el marketing cultural en Europa. El European Cultural Brand Award, la orquesta joven de la Unión Europea, se ha llevado el gran premio y representa la marca cultural europea de este año. La ceremonia se realizó, por supuesto, de manera virtual por cuestiones de la pandemia. Y para más información nos conectamos en este momento con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle. Mi querida Valentina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo desde Berlín para todos ustedes. Efectivamente se celebró una ceremonia de entrega de premios muy diferente a las de años anteriores por motivos de la pandemia, a través de una transmisión digital con muy pocas personas presentes, entre ellas algunos de los premiados y los portavoces del concurso en la sala Nikolai Saal de la ciudad alemana de Potsdam, en las afueras de Berlín. La Orquesta Joven de la Unión Europea ha sido galardonada con el premio del jurado como la marca cultural europea de este 2020. Los otros dos finalistas fueron la Fundación Mozarteum de Salzburgo y el Museo Hanseático Europeo de Lübeck. Oye, Valentina, pero platícanos, ¿qué significa este premio para la Orquesta Joven Europea? El galardón a la Orquesta Joven de la Unión Europea confirma que un proyecto europeo basado en los principios de unidad y diversidad sigue funcionando, incluso en estos tiempos difíciles. Además, esta orquesta es un símbolo del potencial creativo y cultural de Europa. Un premio así significa un gran incentivo al trabajo de los artistas y un importante apoyo a la autoestima para los músicos que en este momento difícil no pueden reunirse para tocar. Es una de las orquestas juveniles internacionales más antiguas del mundo y fue fundada por Claudio Abbado en 1976 y actualmente la dirige el maestro Vasily Petrenko. Desde entonces ha realizado más de 1.000 conciertos en los 5 continentes y sus miembros provienen de los países pertenecientes a la Unión Europea. Bueno, nada menos que el maestrísimo Claudio Abbado, pero platícanos, dices que este premio es un incentivo. ¿De qué se trata, Valentina? Este concurso premia las ideas innovadoras en diferentes sectores del ámbito cultural europeo que engloba la gestión y el marketing culturales, los Cultural Brand Awards. Las propuestas que son seleccionadas por regiones, instituciones e iniciativas culturales privadas son aquellas que se han distinguido en el panorama cultural de Europa, incluso en este difícil año de pandemia. Es la 15ª vez que se presenta este concurso para promover el desarrollo del mercado cultural en Europa y en esta edición se recibieron un total de 112 propuestas que compitieron en 8 categorías, entre ellas la inversión cultural, la gerencia cultural, la región turística cultural, cultura urbana, proveedor cultural que marca tendencia, programa educativo innovador y sostenibilidad en el mercado cultural. Este premio es otorgado por un jurado de 42 miembros expertos en 8 categorías de concurso. Fue un gusto haber compartido estos minutos con ustedes. Nos vemos la próxima semana desde Berlín. Valentina Torrado de DW. Gracias, Valentina. Mucha salud, a cuidarse. Todavía falta y enhorabuena para la Orquesta Joven Europea. Y seguimos haciendo este turismo virtual, por supuesto, pero ahora en un ámbito más regional, mi estimado Weyman. Sí, Rafael, vamos directamente a una ciudad que es verdaderamente hermosa y que está considerada por el Buró Internacional de Capitales Culturales, el estado de Zacatecas, la ciudad de Zacatecas, la capital americana de la cultura 2021, debido a su diversidad artística, gastronómica y arquitectónica. Alberto Aranda tiene los detalles. Por 6ª ocasión, México logra que uno de sus estados sea nombrado como capital americana de la cultura. En esta ocasión fue Zacatecas, quien en el 2021 ostentará esta distinción, la cual le fue designada por el Comité del Buró Internacional de Capitales Culturales. Cabe mencionar que no es una asignación a la capital, a la ciudad de Zacatecas, es una asignación para el estado de Zacatecas, a través de 11 municipios que son los que tienen pues los elementos que ya mencioné de arquitectura, cultura, historia, representaciones artísticas. Es una combinación que lo que busca es poner en relieve la diversidad, en este caso estatal,
en temas de riqueza cultural, arquitectónica, gastronómica y artística del Estado, y cómo esto permea tanto en la población local, creando un sentido de orgullo y pertenencia, en los diferentes segmentos o grupos poblacionales del país y de América Latina que son amantes de la cultura y, por supuesto, lo que atañe, en mi caso, al turismo, ¿no? Las actividades que se realizarán serán decididas a partir de un comité integrado, entre otros, por la Secretaría de Educación, Economía, Turismo, el Instituto Zacatecano de Cultura, las asociaciones y cámaras de turismo, restaurantes, agencias de viajes y el cronista local, así como representantes de 11 municipios del estado. Sí, ¿qué estamos haciendo? Recopilar los festivales de cada uno de los 11 municipios y de cada uno de los jugadores que ya mencioné. Por ejemplo, la propia Canirac tiene muchos festivales gastronómicos. El Instituto Zacatecano de Cultura tiene también cerca de una decena de festivales muy importantes, entre ellos el Festival Cultural que se hace siempre en Semana Santa, en Semana de Pascua, el Festival del Folclor. Aquí los estoy mencionando pensando en que se van a realizar, pensando en que empezamos a ver una posible solución de la pandemia. Quiero ser optimista. Y todo ello va a tener un sentido específico dirigido a el nombramiento Capital Americana de la Cultura. En los municipios hay una riqueza excepcional en cada uno de los 11 municipios que hoy están involucrados, pero más allá de ello, hay mucha riqueza en todo el estado en tema cultural. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, compartamos este optimismo y ya vacunados todos, nos encontramos el próximo año en Zacatecas. Es momento de hacer una pausa. Al término de este espacio formativo, Kimberly Armengol nos espera en Debate 22. Hoy revisará la guía ética para la transformación en compañía de articulistas de la jornada, el articulista Pedro Miguel. No se lo puede perder a las 9 de la noche a través de la pantalla de Canal 22. Ya volvemos. Mi nombre es José Antonio Fernández y le doy la bienvenida a Pantalla de Cristal. En su trabajo reconstruyen hechos, narran acontecimientos trascendentes, muestran cosmovisiones y retratan historias de vida. Teníamos que hacerlo, entonces no había de otra más que subir la cámara, estar ahí, bajar la cámara y volar con ellos. No hay más, ¿no? Esa es la mejor forma. José Antonio Fernández presenta Pantalla de Cristal, miércoles 21:30 horas. Je cherche Farid Chekib, on m'a dit qu'il habitait ici. Je suis son fils. Qui vous a dit que votre père habitait là? Vous êtes sa femme? Regarde, assieds-toi avec lui. Tu lui ressembles. C'est moi. Je suis Farid, ton père. T'as honte de moi, c'est ça? Mais que tu le veuilles ou non, je reste ton père. Parce que t'es un père, toi, maintenant. Zona D presenta Mi papá se llama Lola, del director Nadir Mogneche. Sábado, 0:30 horas. Bien, continuamos aquí en Noticias 22. Hay una pregunta, imaginen. ¿Qué pasaría si la gente se negara a salir del encierro al término de la pandemia? El escritor Edgar Keret se plantea esta pregunta en su nuevo cortometraje que ha sido presentado durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En el programa Fil Literatura, el escritor y guionista de cine israelí Edgar Keret presentó el cortometraje Outside. A lo largo de una hora, el reconocido autor de cuentos cortos platicó una entrevista con Diego Rabasa de la editorial Sexto Piso sobre el texto que escribió para el New York Times durante el encierro forzoso por la pandemia en Israel y de su transformación en una videodanza en colaboración con la coreógrafa Inbal Pinto. Well, I think that during all the time of the lockdown, I wrote down a lot, and at some stage, Inbal Pinto, the choreographer, heard my story outside. Somebody read it to her, and she was just offered to do some kind of a video project, but she never did directing before. And she said, can I use the story? And I said yes. And then she said, how about you do it with me together? Outside o Afuera
una historia que narra cómo al anunciarse el fin del encierro por la pandemia, la población se niega a salir a las calles. Es una coproducción israelí-japonesa que se rodó durante la pandemia simultáneamente en Tel Aviv y Tokio, con la participación de los bailarines Moran Müller y Mirai Moriyama. So I can tell you one thing, the prime incentive that I had to make this video was actually the fact that everybody says that you can't shoot. And the way that we worked was basically I wrote the script, and then Inbal would invite the Israeli dancer to her apartment, and I would come too, and we did all the rehearsal, on her kitchen table in her apartment, and of course telling the actors stories, because usually when I want to direct, so for example, working with the Israeli dancer was a little bit easier because, we share the language, we share a culture, we share the space. But working with the Japanese dancer was all through Zoom, or WhatsApp, through your phone. And basically, we both use the second language. Los distintos creadores y colaboradores que provienen de mundos distintos unen sus puntos de vista artísticos con el objetivo de encontrar nuevos enfoques multidisciplinarios para la creación del arte y la comunicación entre las personas, bajo las nuevas restricciones y fronteras cerradas impuestas por la pandemia global. The truth is that Inban and me and the whole crew, we made this project because we felt that life was stopping us from doing what we want. And so we fought against it. Now, the people that worked with me, with us, the cinematographer, the art designer, are really, really very, very popular and well-paid people. But in the circumstances, they were willing to work for free because the entire line of thought that we had was basically we were fighting for art to survive. Noticias 22, Omar Vera. Una de las presencias más destacadas en la Feria Internacional del Libro de este año, la semana pasada concluyó precisamente El Agente Inmobiliario, una serie producida y escrita por Edgar Keret, y la oportunidad de acercarse a este escritor israelí también la tuvo Noticias 22 para ahondar en su trabajo, particularmente el que hace en medio de la pandemia. Para Edgar Keret, escritor de cuentos cortos y guionista israelí, considerado el máximo exponente de la narrativa moderna en hebreo por su capacidad de contar con humor e ironía historias de la vida cotidiana, la ansiedad, el anhelo y el aburrimiento han sido elementos claves para que el encierro por la pandemia sea una de sus épocas más prolíficas como escritor. And as always, when I'm most in need, imagination comes, humor comes, and it presents itself to save me. I often talk about humor and imagination is like a airbag in a car. That the airbag, you don't have a button in your car to press the airbag button. But if you are in trouble, the airbag will inflate to save you, from the crash. And I think that the COVID is a little bit like a car crash. El artista, autor de libros aclamados por la crítica internacional, como Los 7 años de abundancia, La penúltima vez que fui hombre bala, y su más reciente obra, Avería en los confines de la galaxia, aprovecha la pandemia como una oportunidad para utilizar el poder creativo que surge de romper con la inercia. Because I think that the big problem with the pandemic is that many people, me included, we are getting into some kind of a waiting stance, as if we are, I don't know, a DVD that somebody press the pause button. We wait for things to stop like this. But I'm saying, these past 9 months, there were months of my life. I don't want to pause my life. If I cannot live the life I lived before, I want to live the fullest life that I can live now. There is something in the pandemic, for good or for bad, that breaks the force of inertia. And I think that always with art, your intention is to break the force of inertia, because as long as the force of inertia is in full power, you get further and further away from authenticity, which is the thing that we seek both in life and in art. Ante los discursos de nostalgia que emergen de la pandemia, Keret se aleja de la ilusión de recordar un mundo que nunca fue armónico y busca en el silencio revalorar sus prioridades. And suddenly when everything stands still, then the question of what do I want
become very, very present. It's really like a highway that you hear the buses going all the time and the cars, and suddenly when the highway is empty, you can hear the crickets, you can hear the birds, you can hear in the pandemic, you can hear yourself, you can hear your yearnings, you can hear your fears, all those kind of things that you pushed away just because you were too busy subscribing to other people's needs, to your economical needs. You know, in the end, there is some kind of mess, and when we lose so much as we do in the pandemic, it's good to give some thought and see what we can gain. Tal ponderación lleva al cuentista a reconocer nuestra naturaleza como sociedad y como cohabitantes del planeta Tierra. I look at the pandemic, I see one thing, which is very simple, that the pandemic had proven to us that we will stand and fall as societies and not as individuals. You know, you see all those Americans, they say, I'm rich, I do sports, I take my vitamins, I will be okay. But as long as there is somebody who's underpaid and doesn't have a medical insurance and he'll get the virus, you're going to get it too. So either we'll all be healthy or we'll all die, you know. Al final, dice Edgar Keret, nos damos cuenta de que como sociedad e individuos no íbamos por tan buen camino. Every leader, president, prime minister, almost in the world, what is the most important part of his budget? 90% of them would say the army. We need to have a strong army. We need to have tanks. I think that one of the lessons that we learned from the pandemic is that we need to have a good health system. Our problem is not defending ourselves from our neighbors. Our problem is keeping ourselves healthy and dealing with nature and dealing with the ecological systems that we are part of. Because in the end, we will have a wonderful army and no ozone layer, and our lands will be flooded, and we will stand on top of tanks, you know, trying to get some air to breathe. Noticias 22, Omar Vera. Este fin de semana también nos enteramos que Marco Antonio Murillo obtuvo el Premio de Literatura, Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2020, galardón que no solo rinde homenaje al autor de Batallas en el Desierto, sino que además busca generar un vínculo entre la literatura y las ciencias naturales. El Premio Ciudad y Naturaleza reconoce alternadamente cuento y poesía en cada una de sus ediciones. Este 2020 distingue al poeta yucateco Marco Antonio Murillo por su poemario Tal vez el crecimiento de un jardín sea la única forma en que los muertos pueden hablarnos. El jurado estuvo conformado por Pura López Colomé, Elisa Díaz Castel y Hernán Bravo Varela. Me gustaría nada más insistir que lo que yo siempre he considerado el rasgo distintivo de la poesía ante todos los demás manifestaciones literarias es que en ella no se atenta contra la pluralidad de significados. Y el libro de Marco Antonio es una prueba de ello. Todo puede significar todo. Resulta que aquí en este caso los muertos son los que están hablando, son los que están vivos en la naturaleza. Y nosotros, en realidad, aparecemos como agonizantes, por no decir muertos casi. Cristina Pacheco, presidenta del comité y viuda del escritor mexicano que da nombre al premio, felicitó a Marco Antonio Murillo. Siempre he creído que cada vez que una persona pronuncia una palabra, o la escribe, o la lee, hace que esa palabra renazca con una nueva vida y con una nueva fuerza. En todo texto donde hay una palabra, ella se renueva, pero nunca de ninguna manera tan brillante, tan intensa como en la poesía. El galardonado leyó un discurso de agradecimiento en el que reivindica el papel de la poesía como forma de conocimiento. ¿Para qué la poesía? Es otra forma, junto con la ciencia y la filosofía, solo por nombrar algunas, de conocer la naturaleza. La poesía nos recuerda que las cosas son algo más que superficie. Hay más en nosotros que solo observar y comprobar, y eso me hace feliz, porque en ello reconozco que el mundo no es algo dado, listo para ser encapsulado en una ley, sino algo que debemos encontrar haciendo las preguntas correctas. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Y como es tradición, también en el marco de la Feria Internacional del Libro se llevó a cabo el Festival de las Letras Europeas, un encuentro digital ahora donde autores de distintos países revelaron algunos de los elementos que se necesitan para ser un escritor en un área multicultural y diversa como lo es la Unión Europea. Uno de los participantes fue el escritor marroquí Abdallah Taya, mismo que aprovechó la ocasión para presentar su libro La vida lenta. La amistad entre un profesor de origen marroquí y su vecina Madame Martí de 80 años y que apenas logra sobrevivir, se transforma en una pesadilla. Ambos viven en la precariedad en un barrio francés y son excluidos por su orientación sexual y condición social. Los enfrentamientos entre estos personajes forman parte fundamental del libro La vida lenta de Abdallah Taya. Et c'est justement là où commence le roman. Comment une vieille dame oubliée de la France va revenir à la vie grâce à la confrontation avec quelqu'un qui est tout aussi exclu qu'elle dans la société française, un arabe, marocain, homosexuel qui s'appelle Mounir et qui a plus de 40 ans et qui tout d'un coup se retrouve piégé dans les débats stériles qu'on voit en ce moment. Un roman dur, c'est un roman très violent, c'est un roman très dans un rythme haletant, mais c'est un roman où il y a des miracles d'amour. Le roman leur permet de se confronter, leur permet de s'insulter, leur permet de se côtoyer, de connaître des moments extrêmes, notamment en contact de la police française. Mais aussi, c'est un roman, c'est ça ce que je voulais faire le plus, qui, à un moment donné, leur permet de se dire des choses avec de l'amour, avec amour. Parce que je pense que c'est ce qui manque le plus aujourd'hui, non seulement en France, mais partout dans ce monde. Le personnage soit dans la vie, vivant. Et c'est ça l'enjeu le plus important. Pour moi, c'est très important de garder les questions LGBT à l'intérieur de la société et faire en sorte comme si tout cela, à la fois se mélange, se confronte, et on reste dans la vie. C'est pour moi très important. En revanche, j'ai envie que les gens, quand ils lisent mes livres, qui se sentent en union avec les personnages et avec les sentiments que propose le livre. Et c'est seulement quand il y a cette union que eux-mêmes ils vont se rendre compte de la pensée qui traverse le livre. Noticias 22, Oscar Cortés. Una pausa. Queremos comentarles lo siguiente, dado las condiciones que tenemos en todo el mundo por la actual pandemia de COVID-19, la Academia Sueca decidió llevar a la virtualidad la ceremonia de entrega de los premios Nobel. La entrega se ha producido sin acceso a los medios de comunicación, la prensa y sin intervención alguna de los ganadores. Con esta información hacemos una pausa y volvemos con más. En un último intento de acercarse a su único abuelo, María buscará comprender cómo se vive el amor en su cultura tzotzil, tratando de unir sus dos mundos en el amor por sus hijas. Tote Abuelo, de la directora María Sojob, muestra de cineastas indígenas mexicanas 2020 en Canal 22, miércoles 23:30 horas. En este país, la verdad nunca se sabe. ¡Muere el dictador! Atentaron contra el presidente. ¿Qué? Es posible que sea anarquista. El señor presidente está sano y salvo. El atentado del director Jorge Fons, premio Ariel a Mejor Vestuario en 2011, en el marco del 75 aniversario de los estudios Churubusco. Cinema 22, estreno, sábado 22:30 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los invito a que nos acompañen esta noche en punto de las 9 en Debate 22. Vamos a hablar de este documento que es la Guía Ética para la Transformación que realizó el Gobierno de México. Vamos a estar con el periodista Pedro Miguel. Vamos a hablar de este y muchos otros temas. Recuerde, lo espero en punto de las 9. Hoy, 21 horas, Canal 22. La cultura se ve en todas partes.
Boris Johnson viaja a Bruselas para salvar las negociaciones del post-Brexit, y en Venezuela el Grupo de Contacto Internacional rechaza las elecciones parlamentarias de Nicolás Maduro. A pesar de la pandemia, la política internacional no se detiene, y esto lo analizamos en Visión Global con la doctora Eliana Rodríguez Santibáñez. Pues sí, dices bien, mi queridísimo Rafael. Estamos con temas internacionales y haciendo la conexión que tú hablabas de la literatura y la Unión Europea, nos vamos ahora a la parte del análisis político internacional. Recordemos que bajo el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el Reino Unido anunció su salida de la Unión Europea. Una vez hecho esto, los primeros días de enero de este año, se dio un tiempo o un plazo para que se concretara un acuerdo de salida, para dar un espacio de salida tersa al Reino Unido que tampoco provocara un impacto terrible en la economía de la Unión Europea, y que se cumple el 31 de diciembre de este año. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que han habido negociaciones poco fructíferas, parece un mal divorcio donde está dejando huérfanos a muchos estados, a muchas alianzas, a muchas negociaciones. Sin embargo, en los últimos días ha habido una gran presión por la Comisión Europea dirigida por Ursula von der Leyen, con el propio Boris Johnson, al que prácticamente ha acorralado para que terminen de negociar el acuerdo de salida, un acuerdo comercial que preserva ciertas posibilidades de ida y vuelta, tanto de los 27 miembros como del propio Reino Unido, para que no haya repercusiones muy importantes a los ciudadanos de la Unión Europea y, por supuesto, a el Reino Unido. Pero, ¿cuáles han sido los temas difíciles en este tratado comercial que se está queriendo celebrar para efectos de esta salida tersa? Un tema muy importante es el tema de la gobernanza. Recordemos que la Unión Europea funciona gracias a una estructura, a un andamiaje de instituciones basadas en tratados que, además de las leyes nacionales, conforman un derecho comunitario que articula de una manera muy importante a este bloque económico y político, que lo diferencia de muchas organizaciones internacionales y cualquier otro bloque conocido en el mundo. El grado de articulación acerca fronteras, pero también las políticas sociales, particularmente las laborales. Así es que en el tema de la gobernanza, saber cómo funcionarán las empresas británicas y todo el tipo de regulación que impactará a los trabajadores de la Unión Europea que trabajan en estas, que pueden llegar a perder o verse impactados en las nuevas políticas, es todo un tema. Esto también tiene que ver con el tema de la competencia entre las propias compañías y las empresas, puesto que mientras en la Unión Europea hay ciertas disposiciones regulatorias de beneficio, en el momento en que el Reino Unido abandone el propio tratado, evidentemente se queda sin estas condiciones de competitividad y tendrá que pagar impuestos o aranceles mucho más altos al que actualmente paga. Entonces, están en este impasse, pero un tema también importante es el tema de las zonas pesqueras que rodean al Reino Unido y donde hay una serie de tratados que permiten que los miembros de la Unión Europea hagan explotación de recursos marinos. El Reino Unido quiere limitar estos acuerdos que pueden tener un impacto sustancial en el comercio de muchas especies que benefician el cuadro nutricional de los ciudadanos europeos, y ese también es un tema que está generando muchas complicaciones. Un tema también importantísimo, el tema de la seguridad. Recordemos que el Europol y estas organizaciones comunitarias que tienen este grado de imbricación o de articulación, una vez que salga el Reino Unido, no están obligadas a la cooperación en materia policial. Y es importante que se obtengan datos por la Unión Europea, pero también del Reino Unido hacia la Unión Europea para evitar temas que pueden ser incluso de carácter de terrorismo. Así es que ahí están habiendo diálogos importantes para tratar de zanjar la situación, pero uno que también es muy complejo es Irlanda del Norte. Acuérdense aquel gran tratado que puso fin a 30 años tremendos entre católicos, republicanos y unionistas bajo el acuerdo de Belfast en 1998, que puso paz tratando de suavizar un área entre República de Irlanda e Irlanda del Norte, que tiene un estatus singular en el Reino Unido, flexibilizando las fronteras en Irlanda. Sacar al Reino Unido implicaría volver a
una frontera dura entre las Irlandas, lo cual sería muy grave. Sin embargo, se está llegando a un posible acuerdo que impida que existan estas barreras, estas fronteras, y que de alguna manera suavicen el intercambio de mercancías a través de Irlanda y el Reino Unido por parte de la Unión Europea y viceversa. Así es que están habiendo pláticas muy importantes para que sí se celebre un acuerdo comercial que permita una salida tersa. No vamos a decir que es sencilla porque no lo va a ser. Es complicado ver salir al Reino Unido si consideramos que su comercio es del 43% de exportaciones y prácticamente 51% de importaciones de la Unión Europea hacia el Reino Unido. Así es que grandes afectaciones pueden generarse si Boris Johnson decide salir sin este acuerdo. Ahora bien, no podemos olvidar lo que está ocurriendo en Venezuela, que ya Rafael decía, ¿qué está pasando por allá? Bueno, pues sí, difícil. Este domingo hubieron elecciones parlamentarias, designación de nuevos miembros en la Asamblea Nacional, donde recordemos, el líder de esta es Juan Guaidó, que en enero del 2019 se erigió o se autonombró como un presidente interino de Venezuela, con el apoyo, por supuesto, entre otros estados, de Estados Unidos y de los miembros de la Unión Europea, entre otros. Ahora bien, hubo un ausentismo de la oposición dentro de esta contienda electoral, pero también hay que decirlo, hubo una abstención bárbara por parte de los votantes venezolanos. Solo prácticamente el 40% del padrón electoral decidió votar o emitir su voto, lo cual deja un marco de apoyo muy grande al chavismo, a esta política, a esta ideología y esta filosofía de vida que marca el gobierno de Maduro. Maduro pareciera que tiene un camino libre porque si tiene de su lado la Asamblea Nacional legislando a favor de lo que él pretende, no va a ser sencillo precisamente porque se desdibujan los liderazgos de oposición que no fortalecen a Maduro, sino en todo caso pueden llegar a cuestionar su presencia como líder y, por supuesto, tener retos todavía mucho mayores en una crisis exacerbada por el marco de la pandemia y un agudo desempleo y violencia. Difícil para Venezuela, así las cosas en visión global. Su nivel de participación muy baja, no sabremos hasta cuando la historia lo juzgue conveniente si es verdadera apatía o también tiene que ver algo con la pandemia, Iliana. Bueno, parece absurdo, pero Venezuela es de los que tiene muy avanzado el voto electrónico, entonces yo consideraría que sí, pueden ser ambos fenómenos, pero me parece que el pueblo tiene otras prioridades efectivamente antes que votar, pero también debe ser el hartazgo de que no ven sucesores y la oposición no participó esta vez, Capriles estuvo ausente y Guaidó también, entonces al no tener esta claridad de oposición, también muchas personas, el voto duro sale, apoya a Maduro, pero hay este hueco, este vacío de liderazgos de algún candidato o candidata o candidatos en la Asamblea que inspiren al pueblo o a los ciudadanos a votar de manera distinta. Pues estaremos al pendiente de lo que suceda. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana y nos despedimos, mi estimado Hueman. Así es, Rafael, nos despedimos y tenemos preparado algo, ¿no? En efecto, vamos a recordar hoy al músico, saxofonista, flautista, cantante de jazz, James Moody. Hoy se cumplen 10 años de su partida, deja el plano material, pero su memoria sigue viva. Autor de más de una veintena de discos que a lo largo de su carrera colaboró con grandes figuras del jazz como Dizzy Gillespie, como Arthur Farmer, nada más por mencionar algunos. Y esta es la propuesta con la que nos despedimos esta noche. Muchas gracias. Nos vemos mañana.
Las pestes y pandemias han cobrado la vida de grandes creadores. Recientemente,